Bueno, bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar una nueva reunión mientras se van sumando. Vamos allá a estar orando para comenzar. Señor, te damos gracias por regalarnos este día más de vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hoy tenemos esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder alabarte, de poder exaltarte. En esta hora, Señor, entregamos a ti todas nuestras cargas, nuestros cansancios, Padre, en el nombre de Jesús. Que en este momento podamos prestar atención a tu palabra, que también podamos alabarte, podamos exaltarte. Que sea tu presencia la que se glorifique en medio nuestro, Señor, no nosotros ni nada otra cosa, Señor, sino que seas vos el único que se lleve toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Padre, porque vos sos la persona más importante, Padre, en este momento. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús y te pedimos por los hermanos que están viendo esta reunión, que también vos bendiga sus vidas, a cada uno desde sus hogares, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Amén. Y vamos a cantarle al Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. De sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. De sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. De sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por este momento, Dios mío, porque podemos alabarte, podemos exaltarte y te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza a ti, Señor, solo a ti, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Te exaltamos, Dios mío, no hay nadie como tú, Padre. Amén. Damos gracias a Dios por este momento y por esta reunión que hoy podemos compartir. Y bueno, ahora vamos a estar pasando a la palabra, así que los voy a dejar en compañía del pastor y que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Yo solo para el Señor. Bueno, damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Y bueno, como saben, bueno, ya la mayoría creo que se han enterado que vamos a comenzar a tener reuniones en el templo, al fin. Así que bueno, es un motivo de alegría también de que podamos poder volver a reunirnos, ¿no? Ya el viernes pasado ya se autorizó del municipio de La Matanza, se autorizó las reuniones, obviamente con protocolo, con los cuidados que tenemos que tener, el distanciamiento social igual, pero bueno, creemos que es algo importante y bueno, y también necesario, ¿sí? Porque la iglesia de Cristo es necesaria, ¿sí? En la tierra. A través de ella llegamos, conocemos a Jesús y bueno, como decimos también la iglesia viva, la iglesia militante, ¿sí? Que predica el Evangelio, que transmite el Evangelio, que transmite la palabra, es muy importante, ¿sí? Es donde nos encontramos con Jesucristo, donde aceptamos al Señor. Yo siempre digo esto, ¿no? Porque a veces en medio de tantas críticas a la iglesia del Señor, yo creo que para mí es simple. O sea, yo conocí a Cristo dentro de una congregación, ¿sí? Una iglesia, con sus defectos y con sus virtudes, porque defectos, bueno, justamente porque está conformada por seres humanos, por todos nosotros, amén, y somos imperfectos, siempre lo digo, y con sus virtudes porque justamente está el Señor ahí, ¿no? Que es lo mejor que tiene la iglesia de Cristo, pero también es el instrumento que a Dios le plació, ¿no? Instaurar de alguna manera en la tierra para que sea transmitida su palabra. Por eso la importancia de ser parte de la iglesia del Señor y bueno, es motivo de gozo, de alegría que podamos volver a reunirnos en forma presencial también, ¿no? Porque si bien bueno, todo este tiempo no lo pudimos hacer, pero estuvimos unidos en el espíritu a través de estos medios, que obviamente vamos a ver cómo hacemos para seguir utilizándolos, como venimos haciéndolo, ¿no? Así que por ahora va a ser una especie de híbrido, ¿no? Entre iglesia presencial y iglesia virtual, pero bueno, igualmente es motivo de alegría para comenzar, ¿no? Como digo, es algo importante para nosotros. Y bueno, y como decía también de ver lo importante que es la iglesia, ¿no? Del Señor, que no es cualquier cosa. A Dios le plació hacerlo así. Así que bueno, así como decíamos, para poder ser parte, si bien cuando uno acepta a Cristo, pasar a ser parte de la iglesia universal, pero también veíamos justamente hace poco una materia, eclesiología, hablando de la iglesia, que no podemos ser miembros de la Iglesia Universal de Cristo si no somos miembros de una iglesia local. Y bueno, a uno no le gusta esa parte, ¿no? Porque dice, no, yo sigo a Cristo solo, ¿no? Bueno, la Biblia no habla de ermitaños, ¿no? Habla de la iglesia, de la iglesia estamos todos, ¿no? De estar juntos. Dice, donde hay otra reunión mi nombre, allí estoy. No dice cuando, ¿no? Como iglesia nos manda a hacerlo de esta manera. Así que bueno, estoy contento por este motivo. También, bueno, nos estamos preparando en esta semana, por eso no arrancamos hoy, pero ya, si el Señor lo permite, el próximo domingo ya estaríamos reuniéndonos en el templo, ¿no? El sábado, por el momento, vamos a mantener este tipo de reuniones, si no vamos a hacer reuniones en el templo,
el sábado a la noche, así que por ahora, por el momento, vamos a mantener las reuniones así por el Facebook, como lo estamos haciendo ahora. Amén. Y después veremos, ¿no? Después en la semana iremos comunicando también a la iglesia en particular, ¿no? La iglesia local, ¿no? Que nos reunimos, que nos vamos a reunir, bueno, vamos a comunicar bien qué cosas, qué recaudos tenemos que tener, cómo nos vamos a mover. Amén. Bueno, vamos a estar compartiendo una palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23, en la palabra del Señor, dice de esta manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Es una historia tremenda, ¿no? Una historia bíblica del Nuevo Testamento en particular, y que aparece en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Hay 4 evangelios y de 4 evangelios aparecen 3. Y hermanos, cuando Dios deja historias así repetidas, ¿no? Claras y sencillas, porque realmente quiere que le prestemos atención, ¿no? a estas historias que él deja. Y bueno, y acá vemos que en el contexto en el que se transcurre esta historia justamente, dice que bueno, había multitud de personas, ¿no? que se acercaban a Jesucristo. Si miramos un poco para atrás en este evangelio y en los otros, mucha gente que venía, ¿no? Por sanidades, por milagros, habían participado en la multiplicación de los panes, cuántas cosas que venían viendo y venían escuchando, ¿no? Entonces había una multitud de personas que seguían a Jesucristo por este tipo de cosas, ¿no? Porque escuchaban los milagros que ocurrían. Pero vemos acá, en forma particular, ¿no? que en un momento dice que Jesús decide, ¿no? separarse de esa multitud y sube a una de las barcas, ¿no? y dice, y sus discípulos le siguieron, ¿no? En los otros evangelios dice que Jesús también le dijo, subamos a la barca y vamos a retirarnos de acá. Y ahí vemos una situación en donde Jesús se separa de la multitud y se queda solo con sus discípulos en esa barca, ¿no? Entonces vemos acá también que hay una diferencia entre una multitud o simples seguidores, ¿sí? y aquellos que realmente toman la decisión y el compromiso, ¿sí? de seguir a Jesucristo, ¿no? de estar junto a Él, ¿no? Y bueno, y vemos que en ese lapso que van a la barca dice que Jesús estaba cansado, ¿no? Bueno, ahí tenemos la parte humana de Jesús, ¿no? El cansancio del servicio, el cansancio del ministerio, ¿no? Que lo que cuesta, ¿no es cierto? Muchas veces también transmitir la prédica del Evangelio, extender el reino de Dios en esta tierra. Sí, por eso digo, la importancia de la iglesia de Cristo, hermano, y la función que tiene es salvar, ¿no? Y sigue salvando, ¿sí? Más allá de que muchas veces por ahí critican a la iglesia, se quejan y dicen, llevan más a gente al infierno que al cielo. Y mira, yo hasta acá no conozco otra forma, ¿no? Que no sea a través de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y de sus hombres y sus mujeres, de sus jóvenes y de sus jovencitas también, que predican el Evangelio, ¿no? Y digo siempre, a Dios le plació eso. Entonces cuando uno se revela contra estas cosas, ¿no? Porque le haya pasado lo que le haya pasado, en realidad se está rebelando contra Dios, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer es reconocer y aceptar lo que Dios quiere, ¿no? y mandó que se haga en esta tierra, ¿sí? Si podemos corregir algo, perfecto, espectacular, ¿no es cierto? Y lo tenemos que hacer. Y alguien como decía, me acuerdo hace muchos años, ¿no? Decía una persona, me voy de la iglesia porque esta iglesia hay mucho defecto, mucho esto, y le dice, bueno, le dijo el pastor, ¿no? a esta persona, cuando vayas y encuentres la iglesia perfecta, avísame, dice, así voy yo también, le decía, ¿no? Cosas así. Pero bueno, como decíamos, hay un costo y hay un precio que pagar por servir a Jesucristo, ¿no? Y en este caso,
mientras estaban en la barca, y Jesús cansado, dice que se durmió, se puso a dormir. Esa es la parte humana, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y también demostró, ¿no?, el cansancio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Dice la Escritura que también tuvo hambre, ¿sí? O sea, no es que por ser Jesucristo y ser Dios no tuvo esas necesidades, porque justamente en esta tierra estuvo en un cuerpo humano, 100% humano, y aunque era 100% Dios también, ¿no? Que esos son misterios que tenemos en la Escritura. También se entristeció, ¿no? Cuando falleció su amigo Lázaro. Es tremendo, ¿no? Cómo nos muestra el Señor todas estas facetas humanas, ¿no?, que Él tuvo, y lloró, dice la Escritura. Pero por eso podemos entender de que Jesús nos puede comprender en todas las situaciones, aun cuando estamos cansados también, ¿sí? Aun si estás cansado del servicio, de toda la presión que hay alrededor del servir a Cristo también. Jesús también nos entiende y sabe mejor que nadie en qué situación y qué nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso, qué importante que, como dice su palabra, volquemos toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero vemos que justamente los discípulos, por estar con Jesús y por estar en la barca, ¿qué pasó? Dice la Escritura que se levantaron vientos fuertes, ¿no? Y bueno, se empezó a sacudir la barca. Dice que se anegaban en otro evangelio, dice que se sacudía, ¿no?, la barca. Acá dice las olas, ¿no? Tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, ¿no te se imagina las olas cubriendo el barco, moviéndose de acá para allá, y Jesús durmiendo, ¿no? Y bueno, dice la Escritura que bueno, fueron y lo tuvieron que despertar, ¿no? Pero pensaba en esto yo, que los discípulos tuvieron que pasar esa experiencia, ¿no?, de movida de la barca, ¿no?, de situación difícil, por estar con Jesucristo, ¿sí? Y hay que entender también que muchas veces, por estar con Cristo y por seguir a Cristo, ¿no?, y por servirle, ¿no?, en este caso particular, van a haber momentos, ¿no?, que nuestras barcas van a ser sacudidas, ¿no?, que vamos a tener momentos incluso hasta de angustia y hasta de temor, ¿sí? Y bueno, y que seguramente vamos a también a clamar al Señor, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Saber de que tenemos a Jesucristo ahí y poder pedirle socorro, pedirle que nos ayude, ¿sí? Y saber que Él se va a levantar como lo hizo, ¿no?, en esa circunstancia. Y dice la palabra, ¿no?, que Él se levantó y reprendió los vientos, reprendió al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, se calmó todo, ¿no? Vino la paz, vino la tranquilidad, ¿sí?, en este caso. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no?, de que por ahí también hay situaciones que son necesarias para nuestra vida, para nuestro servicio, ¿no?, en particular aquellos que servimos al Señor, de pasar cosas, ¿no?, muchas veces para poder ver también la mano poderosa de Dios, porque si no, no la podríamos ver, si no la podríamos experimentar. Y te digo, nosotros en 28 años yo en particular, ¿no?, 28 años de estar en el Evangelio, casi 27 de estar sirviéndole, he visto mucho la mano de Dios. Y si no hubiera pasado por cosas, ¿no?, si no me hubiera animado a seguir a Cristo, no, cuando me mandó a tal lado, me mandó a hacer esto, me mandó a hacer aquello, no lo hubiera experimentado, quizá no hubiera conocido la mano poderosa de Dios, no lo hubiera conocido más en intimidad, ¿sí? Y porque justamente cuando obedecemos al Señor, obedecemos a su palabra, es ahí donde vamos teniendo más intimidad con Dios y le vamos conociendo, ¿no? Y también experimentamos cosas de la vida cotidiana, de que nuestro Dios es un Dios real, ¿sí? No es una ilusión, no es un mito, ¿sí?, sino que nosotros lo reconocemos como alguien real y que está presente en todo el universo, en toda nación, en la tierra, en nuestras propias vidas, ¿no? Está presente, ¿sí? Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en que nosotros creemos. Y vemos, ¿no?, de que en la barca, ¿no?, también justamente, en este caso, bueno, como digo, eran discípulos que estaban y tuvieron que pasar esa situación. Y algo que me llama la atención es que después de esto dicen ellos, bueno, Jesús le dice en un momento, también dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? O sea, le está dando una enseñanza también, ¿no? ¿Y cuántas veces Jesús nos ha tenido que decir, ¿por qué temen hombres o mujeres de poca fe? ¿Sí? Y la verdad que cuando Él está con nosotros, hermano, no tenemos por qué temer, ¿sí? Porque sea lo que pase y venga lo que venga, estamos con Jesucristo, y eso es lo más importante. ¿Sí? Sea la situación que sea, nuestra seguridad es
saber que somos salvos y que estamos con Cristo. Amén. Eso es lo más seguro que podemos tener. Y luego después dicen que estos hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Vemos que acá todavía los discípulos estaban en un proceso de por ahí, de todavía no reconocerlo como Dios, ¿no? Porque decían: ¿quién es este hombre? O sea, como que todavía no lo conocían, ¿no? Lo estaban conociendo. Por eso decía hace un rato que cuando uno sirve al Señor y toma la decisión, bueno, Jesús nos lleva, ¿no? Y por ahí permite situaciones para que nuestra fe se vaya acrecentando también, ¿no? Y eso es una parte que tenemos que entender, ¿sí? Luego, otra cosa que podemos ver también es que la barca puede ser, yo creo que arrancando con nuestra propia vida, en lo personal, ¿no? En lo privado, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que por situaciones personales nos toca pasar por momentos de olas que nos inundan la vida, ¿no? Que nos anegan, que tenemos miedo, que va a pasar, que cuántas cosas, ¿no? O cosas que nos invaden a nosotros mismos y que no podemos manejar, ¿no? Por eso hablamos de nuestra propia vida, en la vida personal. Yo no sé qué cosas te pueden estar pasando o por qué podés estar pasando, pero lo importante es que Jesús esté en nuestra vida, que Jesús esté en nuestra barca. Eso es algo importantísimo. Yo llegué, la verdad, que al camino de Cristo prácticamente por mis propios medios. No estaba enfermo, bueno, sí estaba medio loco, pero esa es otra cuestión. Tenía así cosas internas, por supuesto, y eso me llevó a buscar de Dios, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Yo busqué a Dios de muchas maneras, hasta que alguien me presentó el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y lo escuché, y gracias a Dios, en algún momento, tardé un tiempo, ¿no? Pero en algún momento decidí de que mi vida, mi barca, que estaba, ¿no? Atormentada por el rencor, por el odio, cuántas cosas que habían sacudido mi vida, y que de alguna manera me manipulaban también, y no me dejaban avanzar, no me dejaban sanar, me llevaron justamente a que un día, bueno, a que Jesús entre en mi vida, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta eso. Una cosa es que estés en tu vida, no en medio de las tormentas, con sacudones y sin Cristo, ¿sí? Y otra cosa es cuando Jesús está en la barca, ¿sí? Porque aunque parezca que está ahí que durmiendo, cuando nosotros le clamamos, el Señor responde enseguida, ¿no? Quizás por ahí nos reta un poquito, como lo hizo en este caso, diciendo: che, no tienen fe, pero lo bueno es que Jesucristo esté en nuestra vida, ¿no? Y después también se menciona muchas veces, se puede hablar de barca como la familia también, ¿no? Cuántas veces, bueno, justamente hay tormentas que sacuden la vida familiar, ¿no? Porque bueno, a pesar de que por ahí somos consanguíneos, hemos crecido juntos quizá, en el caso de los hermanos, pero somos todos distintos, ¿no? Somos todos diferentes. Por eso muchas veces surgen diferencias por estos motivos, ¿no? Pero qué bueno que también entender de que cuando está Cristo en medio de una familia, también se pueden calmar esas olas, ¿no? Se puede apaciguar todo. Pero cuando no está Cristo, muchas veces lo único que ocurre es el caos y cada vez se acrecientan más las dificultades, y es lamentable, ¿no? Pero puedo decirlo con autoridad porque lo he visto en todos estos años, ¿no? Personas que por ahí tenían a Cristo en su familia, en su vida, y de repente al apartarse se desarmó todo y cada vez empeoró, no mejoró nunca, ¿no? Aunque a veces parece que cuando una persona se aparta de Dios, aparentemente parecería que está todo bien, que está feliz, que va espectacular, ¿no? Hasta que después el diablo empieza a pasar también su factura, ¿sí? Por eso, de vuelta, lo mejor que podés hacer es tener a Cristo en medio de tu familia también, ¿no? Y bueno, y así orar también, ¿no? Qué bueno que Cristo pueda estar en todas las personas, los vecinos, nuestra provincia, nuestro partido, nuestra nación, ¿no? Bueno, cuando más haya de Cristo en las personas, estaríamos mejor, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la mayoría no quiere aceptar y rechaza, ¿sí? Aunque Jesucristo sigue estando a la puerta y llama, ¿no? Tanto de aquellos que no le conocen como de aquellos que se han apartado, ¿no? Y le han dado la espalda al Señor, como lo hizo Pedro, como lo hicieron discípulos del Señor también, ¿no? Pero que sin embargo el Señor los recibió nuevamente, los llamó nuevamente, y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que Jesús dice que
que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¿Sí? Así que si nosotros nos volvemos a Él, también dice su palabra, que Él se vuelve a nosotros. Amén. Por eso es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, la barca, muchas veces habla, la barca también como la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, que hablaba al principio. La barca, el arca de Noé, ¿no? Un barco gigante, es símbolo justamente de la iglesia de Cristo, ¿sí? En donde entramos, en donde conocemos al Señor y en donde realmente podemos estar bajo la bendición de Dios, ¿no? Y bajo la única cobertura que es verdaderamente importante, que es la cobertura del Señor, ¿amén? La cobertura de Dios. Y vemos situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Y bueno, también a veces la iglesia también es sacudida, ¿sí? La iglesia como congregación local es sacudida, hay momentos que vienen olas, parece que nos estamos anegando, pero bueno, lo importante es que el Señor esté con nosotros, ¿no? Y en algún momento Él va a parar los vientos, va a calmar todo, ¿no? Y esto también lo hemos experimentado en 19 años que tiene la congregación, ¿no? Lo hemos experimentado todos estos momentos, ¿no? También, y Jesús es fiel, Él es fiel y verdadero, y hasta acá nos ha ayudado el Señor, y creemos que lo va a seguir haciendo hasta que Él nos venga a buscar. También, bueno, pensando en la barca, ¿no? Yo digo, me acuerdo, ¿no? de Pablo, ¿no? Cuando está viajando, que lo llevan preso, y el barco en el que él está, bueno, también ocurren unos tornados terribles en el medio eso ya era en el océano, y sin embargo también el Señor le habla a Pablo y le dice que bueno, que sí, que el barco se va a perder, pero que la gente, ¿no? que está dentro, que conjunto con él, que se van a salvar. Y así como Dios es fiel, hermano, Dios cumple su palabra. Y así ocurrió, ¿no? Pero tuvieron que seguir algunas directivas de Pablo en medio de ese barco, que era el prisionero, ¿no? Tuvieron que aceptar consejo de él. Y se cumplió esa palabra, ¿no? Y bueno, pero vemos que hay situaciones como esta, ¿no? Que el barco se destrozó, pero todas las personas se salvaron. Llegaron a las islas, bueno, fueron recibidos, bueno. Pero también podemos entender que, bueno, por eso yo muchas veces digo, ¿no? La iglesia no es el templo, no son cuatro paredes. La iglesia son las personas, ¿amén? Que integran una iglesia local, ¿amén? Eso es lo importante. No son cuatro paredes. Por eso digo, eso puede estar, pero no estar la iglesia. O sea, ¿sí? La iglesia puede reunirse en cualquier lugar, como lo hemos comprobado una vez más a través de estos 7 meses, ya creo que 8, no sé, ya perdí la cuenta de meses, ¿no? Y la iglesia sigue viva, ¿no? La iglesia sigue viva, hay personas que han aceptado a Cristo en este tiempo, a través de estos medios también, y damos gracias a Dios por eso, y hay que seguir orando para que puedan también ser parte de la iglesia, ¿no? También hablando, dice, de la fe, ¿no? Y a través de la fe, justamente, el Señor nos pide fe, ¿para qué? Para ir conociéndole cada vez más. Dice que por la fe somos salvos, ¿no? Y que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, ¿no? Por eso es importante la fe. Y también entender que el Señor Jesucristo, el que está con nosotros, no es un hombre común, ¿no? Como dicen incluso algunas religiones o sectas, ¿no? Que fue un hombre más, que fue un profeta más, un hombre común. No, nosotros creemos que Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios. Amén. Y hoy está, dice la Escritura, a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, por aquellos que estamos junto con Él. Por eso es importante que nosotros podamos creer en esto, ¿no? Y lo que nos enseña la palabra, ¿no? Que ya no nos estemos maravillando, mirá que no, Él es Dios y Él está con nosotros, ¿sí? Emmanuel, ¿no? Era uno de los nombres que se le tenía que dar, como que habla el profeta, ¿no? Acerca del nacimiento de Jesús, significa Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros, ¿no? Me acuerdo, mi primer pastor decía siempre, ¿no? Que cada tanto lo recordaba, ¿no? Y él decía que un día Dios le habló y le decía, yo estoy con ustedes, ¿no? Pero ustedes están conmigo. me quedó eso, ¿no? Y bueno, y es un poquito por ahí lo que podemos hablar. A veces por ahí quizás lo tenemos tan cerca de Jesús y realmente no estamos con Él, ¿no? Tenemos el caso de María y Marta, ¿no? Jesucristo llega a la casa de Lázaro, ¿no? Que eran sus amigos, Lázaro, María y Marta,
Y de repente María dice que se queda ahí a escuchar lo que Jesús decía, ¿no? Y Marta se puso a hacer cosas, ¿no? Que bueno, uno diría está bien, ¿no? Lo que corresponde, pero en un momento dice que Marta se enoja y le dice a Jesús, Jesús, ¿por qué no decía a María que también me ayude? ¿No? Y ahí Jesús le dice algo, mirá, en este momento lo importante es escuchar mi palabra, ¿no? Se lo estoy parafraseando, ¿no? O resumiendo. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Quién entró? ¿No? O sea, ¿quién estaba con nosotros? ¿No? Yo creo que muchos de nosotros diríamos, ¿cómo me gustaría verlo a Jesucristo? O ¿cómo me hubiera gustado haber estado ahí? ¿No? Pero vemos personas como nosotros que tuvieron a Jesús al lado y no se dieron cuenta quién estaba, ¿no? ¿Cuántos vieron milagros de Jesucristo en esa época y no le aceptaron? ¿Sí? Los ladrones que estaban a su alrededor, uno creyó, otro no creyó, ¿sí? Y se estaban muriendo, estaban ahí, al fin de la muerte. Por eso, qué interesante y qué bueno sería que no esperes hasta el fin, ¿no? Hasta que te llegue el fin y que lo aceptes, sino que puedas aceptarlo también ya ahora, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios, ¿no? Pues bueno, esto que está pasando, bueno, si bien la iglesia nos vamos a poder volver a reunir de a poco, no tanto quizás, y no todos, por ahora, pero esto continúa, así que hay que seguir teniendo cuidado y no sabemos qué más va a venir. Porque esto que aconteció es bíblico, ya estaba anunciado en la palabra que estas cosas acontecerían, ¿no? Y vienen más todavía. Entonces, más que nunca tenemos que aprender y aprovechar este tiempo, ¿no? Ahora que podamos volver a congregarnos también, de aprovechar bien el tiempo y estar cerca de Jesucristo, no teniéndolo ahí y no darle la importancia que le tenemos que dar a Jesús, ¿no? Y bueno, y la iglesia es parte de lo que Jesucristo quiere y por lo cual Él murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que espero que esto sea una palabra de aliento, como decía, para que aquellos que están fuera de la iglesia puedan aceptar al Señor, aquellos que están lejos de Dios puedan aceptar a Jesucristo, y aquellos que le han conocido, que han estado con Él y se han apartado, puedan volverse a Él de corazón, que Él está con los brazos abiertos para recibirte. Amén. Así que bueno, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así que no sé cómo estará tu barca, pero lo importante es que esté Jesucristo, ¿sí? No sé cómo estará tu familia, pero lo importante es que esté Jesucristo. Estas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Así que los animo a volverse al Señor, a pedirle que le pidan al Señor que los ayude también en estos momentos cuando vienen momentos de tormenta, ¿no? Que le puedan pedir al Señor esa ayuda, que Él está dispuesto a hacerlo, ¿sí? Vamos a orar, amén, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te invocamos una vez más en esta noche, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu amor, Señor, te doy gracias por cada uno que está escuchando, Señor, este mensaje en este momento. Te pido que tú lo ayudes, Señor, que tú lo ilumines con tu presencia, con tu gracia, con tu palabra por sobre todas las cosas. Y si alguno está pasando un momento de tormenta, Señor, que pueda primeramente clamar a ti, Señor, y que tú lo puedas socorrer, tú lo puedas ayudar. Señor, si alguna familia está pasando dificultades también, que tú los ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan invocar tu nombre también, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor, por nuestra congregación, Padre, que tú nos estés ayudando también, supliendo todas las cosas necesarias para que podamos reunirnos, Señor, para poder estar en condiciones, Señor, para llevar adelante tu obra y nuestras reuniones como lo hemos hecho siempre, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido también por aquellos que por ahí no son parte de nuestra congregación, pero también están escuchando esta transmisión, Señor, que tú los bendigas también, que tu palabra haga lo que tú la envías a hacer sobre sus vidas y, Señor, puedan también tomar el consejo de tu palabra y aceptarte en sus corazones o volverse a ti, Señor, de corazón. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos des sabiduría para manejarnos en estos tiempos, prudencia también, Señor, y poder tomar los consejos que tenemos que tomar. Te damos gracias por todo, Padre, y en tus manos encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, como dije, por ahora, vamos a estar avisando. Por ahora seguimos con las reuniones de hombres en la semana de Zoom, mujeres, vamos a ir anunciando. Amén. Esta semana que seguro que la oración va a seguir siendo en los hogares, así que también no se olviden de orar. Amén. Listo, llegamos hasta acá. Así que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones.